12 minutos nos quedan para llegar a las 4 de la tarde en Canarias de este lunes. Y hago especial énfasis en esto del lunes porque, bueno, vamos a hablar de los lunes, como día de la semana, un poquito para muchos antipático y que ya viene ya del domingo por la tarde. Aquello de mañana es lunes, a ver cómo nos va, se presenta la semana, que ya un poco nos condiciona el propio domingo pensando en el día de mañana, y además el de hoy es un lunes. Pues aparte de ser lunes per se, pues, porque también hay puente, hay gente que trabaja hoy y no se coge el puente, incluso mañana en festivo. Bueno, vamos a hablar de los lunes y la productividad de los lunes, porque hemos leído que los lunes de hacer lo mínimo o cómo trabajar con poco para rendir más y mejor. Es decir, como estrategias para que el lunes no sea tan lunes. José Miguel Sánchez es psicólogo experto en empresas. José Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado. Igualmente. ¿Y José Miguel cómo se lleva con los lunes? Muy bien, sí. Muy bien. ¿La ha cogido ya? Este no cuenta porque al ser puente es mucho más fácil, pero mi relación con los lunes desde hace ya muchos años es buenísima. De hecho, en la mayoría de los lunes estoy con clientes, entonces no podría hacer lo mismo o no podría trabajar de mal humor por el hecho de ser lunes, con lo cual mi relación es la que yo elijo y por ahí me gustaría que trabajáramos, porque es algo que puede hacer cualquiera. Ajá. Claro, José Miguel, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo conseguirlo? Tener esa actitud como José Miguel Sánchez, decir, bueno, los lunes, muy bien, gracias, no hay problema, lo llevo bien. ¿Eso cómo se consigue? Pues mira, es una elección, es decir, tú lo que tienes que hacer es condicionar tu mente. Ahora mismo la tienes condicionada a que se acaba el fin de semana, viene lo malo, viene toda la semana, que va a ser de mí los 5 días, etcétera. Ese es el condicionamiento que tiene la mayoría de las personas. Cuando hablo de condicionamiento hablo de pensamientos que nos llevan a una serie de emociones o que nos mantienen en un estado de ánimo equivocado desde mi punto de vista. Bueno, pues lo que tengo que hacer yo es condicionarlo al contrario, es decir, el lunes es un buen día porque para mí trabajar significa algo. En vuestro caso y en el mismo probablemente nos gusta nuestro trabajo y por eso lo hacemos. En el de muchas personas, bueno, tendrían que encontrar qué les gusta de su trabajo. Aún así, aunque no hubiera mucho que les gustara, su trabajo les provee de una serie de cosas, con lo cual trabajar les permite tener esa serie de cosas que todos conocemos, desde tomar unas vacaciones hasta pagar el alquiler. Con lo cual, lo primero que debo hacer es condicionar mi mente, pero condicionarla en el momento que toca, y cuando toca es el lunes por la mañana. No toca hacerlo el domingo. El domingo estoy a otra cosa. ¿Sabéis esas personas que el domingo por la tarde ya están sufriendo porque llega el lunes? Ya. No, el domingo por la tarde toca otra cosa. Toca estar con la familia, toca hacer deporte, toca salir, toca lo que nos apetezca a cada uno. Pero es nuestro tiempo libre. Tú no puedes estar condicionado por lo que va a venir, anticipando algo que va a venir y que además lo anticipas de manera negativa. Ese es el gran error. Enseguida le pregunto a Fernando, pero al hilo de lo que usted está comentando, claro, porque a veces sí que anticipamos el viernes, que ya mañana es fin de semana, porque nos conviene, ¿no? Aquí no nos importa, ¿no? Desgastarnos el viernes para tarde pensando, o el viernes que ya llega el fin de semana, porque es en positivo, entiendo, claro, ¿no? Sí, pero Eugenio, fíjate cómo somos los seres humanos. Es totalmente no realista. Y me explico. El viernes, en la mayoría de las empresas, en la mayoría de los trabajos, tienes mucha más presión. Y tienes además más trabajo que cualquier otro día de la semana. ¿Por qué es esto? Porque quieres dejar todo cerrado para el fin de semana. Con lo cual, tú vas a cualquier empresa, no sé si os pasa a vosotros, pero vas a cualquier empresa y les ves que van como locos. Van como locos porque tienen que cerrar todo para el fin de semana. Sin embargo, el estado emocional o el estado mental es muy positivo, como acabas de comentar. ¿Por qué? Porque han condicionado su mente a que el viernes que viene cierro y llega el fin de semana. Bueno, pues lo que yo estoy proponiendo es al revés. Es decir, igual que el viernes te has condicionado en positivo, hazlo también el lunes por la mañana. Pero elígelo tú. Mientras que ahora es algo social, por decirlo de alguna manera, elígelo tú. Empieza a decirte cosas. ¿De qué tiene de bueno tu trabajo? Empieza a pensar, oye, ¿qué cosas voy a hacer que me gustan en esta semana, o con quién me voy a relacionar, o si voy a tener reuniones, o si voy a atender al público, qué cosas me da atender al público? Pues voy a aprender más de comunicación, más de empatía.
lo que sea, cada uno tenemos diferentes puestos de trabajo, pero todos tenemos la misma mente y tenemos que aprender a resetear, a condicionar nuestra mente a nuestro favor. Pensar en el viernes y en el lunes, bueno, pues lo dejamos a las circunstancias. Cada vez que los dejas a las circunstancias, esa responsabilidad que tú tienes sobre las cosas es menor. Fernando. Sí, y no sería bueno también pensar un poco que en la vida también hay algo de sacrificio y que a veces los sacrificios son pasaportes a cosas mejores, como usted decía, pues a poder pagar el alquiler o la luz o el colegio del hijo o un viaje en vacaciones. Es decir, yo creo que esta idea de que todo tiene que ser ultra positivo no deja de ser un poco extraña a la vida misma, porque en la vida no todo es positivo, ni todo es un camino de rosas. Es decir, yo no soy partidario de la canción, aunque me gustó en su época de I don't like Mondays, ni tampoco diría I don't like Fridays, pero lo cierto es que yo creo que asumir que no todo en la vida es una fiesta, sino que hay sacrificios, que no tienen que ser sufrimiento, sino que es un sacrificio, porque al fin y al cabo el ser humano no está programado para estar todo el día trabajando, está programado para compartir con los demás. Entonces eso lo pueden hacer en el trabajo fuera, y es verdad que fuera lo hacen en un contexto en el que están más libres, ¿no? Entonces, asumir que el sacrificio forma parte de la vida, ¿no sería bueno también? Yo siento estar muy en desacuerdo con esto. Con Fernando. No solamente un poquito en desacuerdo, muy en desacuerdo. Primero, por la palabra. Yo sé a lo que te refieres, pero yo jamás utilizaría esa palabra. Si tú buscas sacrificio, la acepción de sacrificio, la acepción de sacrificio no tiene nada que ver con lo que es trabajar. O sea, el sacrificio al final pierdes mucho. En la mayoría de los sacrificios pierdes la vida. Con lo cual, yo no lo entiendo así. Yo entiendo que, como tú dices, en la vida hay varios ámbitos en los que nos movemos y hay unos más agradables y otros menos agradables. La propia vida tiene una serie de adversidades por las que todos vamos a pasar. Y no ver eso sería vivir en los mundos de Yuppie que hemos oído muchas veces. Pero ojo, la vida puede tener todo lo que quiera. Yo elijo, yo decido cómo la miro, cómo la gestiono o cómo la enfrento. Enfrentarla desde el sacrificio es enfrentarla desde el sufrimiento. Nunca será mi elección. Nunca será mi elección. Mi elección en este caso, cuando venga adversidad, será la resiliencia. Es decir, ante una adversidad, yo voy a dar lo mejor de mí para salir mejor que entré en la adversidad. Pero la adversidad yo no la puedo manejar. Yo no la puedo manejar. Sí puedo decidir cómo la manejo, cómo la gestiono. Con lo cual, desde mi punto de vista, la palabra sacrificio sería un error. Luego otra cosa, no todo es positivo. Fíjate, no todo es positivo. Ahora, hay múltiples estudios, pero te cuento uno que recientemente leía sobre el optimismo. Al final, bueno, fueron 8 años de estudio, 70.000 mujeres, se hizo con mujeres, en este caso los investigadores eligieron mujeres y estuvieron viendo, bueno, pues cómo las personas que se veían optimistas o pesimistas, qué relación tenía esto con su salud. Bueno, pues después de 8 años descubrieron que las personas optimistas tenían menores problemas de inflamación, menores niveles de lípidos en sangre y más antioxidantes. Simplemente por el hecho de condicionar su mente a soy una persona optimista. Y optimista no quiere decir positivo y todo jiji, jaja. Optimista quiere decir que yo analizo lo positivo y lo negativo y desde ahí tomo decisiones. Mientras que el pesimista solo anticipa lo negativo y desde ahí toma decisiones. Una persona que dice no me gustan los lunes, I don't like Mondays, que decías antes, es una persona que solo ve lo negativo. Y un lunes puede tener muchísimas cosas positivas. Si tienes una familia, si has quedado después de trabajar con un amigo, si lo que sea, cualquier cosa, has hecho lo que sea en tu trabajo que ha salido bien, un lunes puede tener cosas maravillosas. Imaginaos en mi trabajo, que yo cada vez que tuviera un cliente le dijera, no, hoy es lunes, hoy te voy a tratar peor, hoy no voy a estar a la altura, o en el vuestro, es que en vuestro trabajo es parecido. Entonces yo quitaría, dentro de este condicionamiento del que hablo, la palabra sacrificio. La palabra positivo, si queréis, la quitamos, pero la cambiaría por optimista, porque está comprobado que aumenta el sistema inmunológico del ser humano, con lo cual yo quiero ser optimista. Y luego la palabra resiliencia, es decir, venga lo que venga, yo voy a decidir cómo lo gestiono. Y desde el sufrimiento, pues
en mi caso no es una elección, pero es un condicionamiento mental, no es una cosa que yo tenga especial, es una elección. Muy bien. Bueno, pues claro, el domingo por la tarde no hay que pensar en el lunes. Esta es una de las varias cuestiones que debemos tener en cuenta y esta es una importante, ¿eh? El domingo por la tarde es para disfrutarlo. Así es. Esto es así, José Miguel. El domingo por la tarde es domingo por la tarde. Es domingo por la tarde, claro, claro. Sí, ha quedado Claro. claro, ha quedado claro. José Miguel Sánchez, psicólogo, experto en empresa, gracias por atendernos y por hacer que el lunes, pues, no sea tan lunes. Dilo. Sea bonito, sea bonito. Sea bonito. Sea más viernes. Sea más viernes, sí, sí. Gracias, José Miguel, un Es abrazo. siempre un placer, siempre un Adiós. placer. Gracias. Chao. Adiós. Al final de este vídeo encontrarás otros vídeos relacionados que te seguirán dando claves para conseguir esos cambios que te benefician. Gracias.